Desde agosto del 2023 comenzó una etapa en mi vida que, siendo completamente honesta, me llenaba de miedo. No sabía qué iba a pasar, todo era desconocido para mí y estaba entrando a una escuela muy diferente a la que yo venía. Sentía incertidumbre, dudas, incluso llegué a cuestionarme si realmente iba a poder adaptarme. Pero el tiempo, poco a poco, fue acomodando todo. Esos miedos que al principio parecían tan grandes comenzaron a hacerse más pequeños. Al inicio buscaba encajar, pero con el paso de los días entendí algo muy importante. No necesitas cambiar quién eres para encajar, necesitas ser auténtico para realmente disfrutar esta etapa. Y fue justo cuando empecé a ser yo misma que comencé a vivir la prepa de verdad. En estos 3 años hice amigos, no son muchos, pero son significativos. Con el tiempo aprendí que no todos eran buenos amigos. Hubo personas que pensé que estarían para mí, pero no fue así. Y aunque en su momento dolió, hoy lo agradezco, porque cada una de esas experiencias me ayudó a crecer, a entender mejor a las personas y a conocerme a mí misma. Los primeros semestres fueron un reto, todo era nuevo, las clases, las tareas, las entregas, el ritmo, había mucho que procesar. Hubo momentos de estrés, de cansancio, pero también hubo emoción. Me gustaba sentir que estaba creciendo, que estaba enfrentando algo que me sacaba de mi zona de confort. Recuerdo especialmente el Pabellón del Terror, uno de los primeros grandes proyectos en los que participé. Y obviamente, como equipo, tuvimos complicaciones, pero al final ver que todo salió como lo planeamos fue una satisfacción enorme. Ahí desarrollé la competencia de la colaboración, porque tienes que confiar en tu equipo y hacer lo mejor posible. Otra experiencia que marcó mucho mi camino fue haber entrado al gobierno estudiantil CEPREPA. Formar parte de la mesa y ser responsable de sociales me ayudó a crecer de una manera que no imaginaba. Me obligó, de la mejor manera, a enfrentar cosas nuevas, a hablar con más personas, a expresarme, a conectar. Poco a poco fui dejando atrás esa inseguridad que tenía de convivir con los demás y pude desarrollar la competencia de responsabilidad personal y social. Cuando llegué a segundo semestre, viví una de las experiencias más significativas, el viaje a Puebla para el evento Lidera. Ese viaje cambió mi forma de ver muchas cosas. Me di cuenta que no debía preocuparme tanto por lo que pudiera pasar o por lo que los demás pensaran, sino que debía disfrutar cada momento. Aprendí a convivir, a dejar de lado el miedo de ¿y si no me hablan? ¿Y si no hago amigos? Porque la realidad fue completamente diferente. Hice amigos, me reí, aprendí y confirmé que muchas veces nuestros miedos solo existen en la mente. Y una vez más pude aplicar la competencia de responsabilidad personal y social. Y esto fue gracias a los distintos retos que nos pusieron. El tercer semestre, sin duda, fue uno de los más retadores. Hubo muchos proyectos, mucha presión y uno de los más importantes para mí fue el discurso. Pararme frente a tantas personas no fue fácil. Tenía miedo de equivocarme, de olvidar lo que había ensayado, de no hacerlo bien. Pero aún con todo este miedo, decidí hacerlo. Y cuando terminé, sentí algo que no puedo describir completamente. Fue una mezcla de alivio, orgullo y tranquilidad. En ese momento entendí que muchas veces el crecimiento viene justo después del miedo. También viví experiencias increíbles fuera del aula, como el viaje deportivo a Guadalajara jugando tocho. Nunca había formado parte de un equipo deportivo, y la emoción de representar a mi campus, de gritar, apoyar y sentir esa unión, fue algo que se quedará conmigo. Me hizo darme cuenta de lo importante que fue escuchar a mi papá cuando me insistió en entrar, porque gracias a eso viví momentos que jamás hubiera imaginado. Otra experiencia muy emocionante fue Queso Pan y Vino. Desde el viaje a Tequisquiapan hasta el evento en sí, recuerdo lo mucho que disfrutamos esos pequeños momentos, como compartir la tabla de quesos, pero más allá de eso aprendí mucho, enfrenté retos. Hubo momentos en los que no teníamos todo listo para el stand, faltaban cosas importantes y tuvimos que improvisar, buscar soluciones, adaptarnos, y ahí pude aplicar una vez más la competencia de la colaboración, porque todos tuvimos que improvisar para que todo pudiera salir de la mejor manera. Mi mamá siempre me decía que disfrutara la prepa, que el tiempo pasa muy rápido, y hoy puedo decir que tiene toda la razón. En un parpadeo pasaron 3 años. 3 años llenos de desvelos, risas, enojos, aprendizajes, errores y logros. 3 años que, si pudiera, volvería a vivir sin pensarlo 2 veces. Porque cada momento, bueno o malo, me formó en la persona que soy ahora. Y si hay algo que tengo completamente claro, es que nada de esto hubiera sido posible sin mis papás. Ellos estuvieron conmigo desde el inicio, incluso cuando yo dudaba de mí. Cuando yo no estaba segura de mí misma, ellos siempre lo estuvieron. Cuando hice el examen de admisión tenía miedo, no confiaba en que pudiera lograrlo, pero ellos nunca dejaron de creer en mí. Recuerdo perfectamente la emoción de mi papá cuando supo que había sido admitida y que además había obtenido la beca de liderazgo. Ese momento se quedó grabado en mi corazón.
Gracias a ellos, a su apoyo, a su confianza, pude vivir todas estas experiencias. Me dieron fuerzas cuando yo no la tenía, me impulsaron cuando yo dudaba y celebraron conmigo cada logro. Hoy al mirar atrás, no solo veo recuerdos, veo crecimiento, veo aprendizaje, veo una etapa que marcó mi vida y me voy con el corazón lleno de gratitud porque cada persona, cada experiencia y cada reto me enseñaron algo que llevaré conmigo siempre.